También es preferible hospitalizarlos por las complicaciones que de repente pudieran tener y estos no pudieran ser transferidos a un establecimiento de salud tempranamente. Y en el grupo C, estos sí requieren tratamiento de urgencia, es el grupo que ya ha entrado en esa fase crítica y son las formas graves de esta enfermedad. Hay un choque por fuga importante del plasma, puede haber distrés respiratorio porque se empiezan a acumular líquidos, hay un sangrado importante y además el daño que se puede presentar a nivel de otros órganos que pueden producir la alteración de la conciencia, daño miocárdico con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Bueno, los criterios del alta, todas las condiciones siguientes deben estar presentes: que haya ausencia de fiebre por 48 horas, mejoría del cuadro clínico, un buen estado general, buen apetito, estado hemodinámico estable, diuresis adecuada y ausencia de distrés respiratorio, un aumento del recuento de plaquetas y un hematocrito estable. Lo importante, creo, en el tema de dengue para poder hacer monitoreo de cada uno de estos indicadores hemáticos es que tengamos que tener un basal de cómo está, cómo es el hematocrito y cómo es el tema de recuento de plaquetas en una situación normal. Este es el diagnóstico diferencial que ya se mencionaba. En este momento que tenemos una epidemia de dengue justamente en una zona muy cercana donde está presentando la epidemia de dengue en la Amazonía, encontramos un brote de oropuche y de dengue al mismo tiempo, dos virus que estaban circulando en una misma localidad. Y no olvidar el diagnóstico diferencial correspondiente. Bueno, esto sería lo relacionado a la parte que nos ha tocado compartir con ustedes y dejaríamos en el uso de la palabra a la bióloga Fanny Gil, ¿no? Buenas tardes con todos. Después de que mis compañeras ya les hablaron sobre lo que es la enfermedad, lo que son los casos de dengue, los factores condicionantes para que se produzca un brote de dengue. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes lo que es el proceso de la vigilancia de la Aedes aegypti en nuestro país. Empezamos hablando lo que es del ciclo biológico. El ciclo biológico generalmente de este zancudo pasa por diferentes etapas de vida, ¿no? Huevo, larva, pupa y adulto. Las tres primeras fases o etapas generalmente lo vamos a encontrar en el agua y el adulto lo vamos a encontrar generalmente en las viviendas, descansando estos zancudos, ya sea en los árboles o también reposando dentro de los lugares donde hay humedad y sombra. El ciclo biológico va a depender de las estaciones climáticos, como son en etapa. Por ejemplo, tenemos que cuando en zonas que estamos en estaciones de verano, generalmente este ciclo biológico generalmente se va a cortar, pero en estaciones de invierno este ciclo generalmente se alarga. Como dijo, todo esto va a depender de estos factores climáticos como son la humedad y la temperatura, así como el pH del agua. Vamos a hablar sobre el huevo. Generalmente el huevito de la Aedes aegypti mide aproximadamente 1 milímetro de longitud. En el momento en que la hembra lo pone es de un color blanco, luego se torna de un color negro brillante. Es depositado generalmente en una forma individual dentro de las paredes de los recipientes por encima del nivel del agua. El ciclo de la postura de eclosión en condiciones óptimas de humedad va a demorar de 48 horas. La hembra puede ovopositar de 100 a 200 huevos. Esta es una característica muy principal de este zancudito. ¿Por qué? Porque si en momentos, por ejemplo, de que este zancudo deposita sus huevos en depósitos de agua, al momento que uno va a hacer la vigilancia, les hace las recomendaciones de que eliminen el agua, la gente puede botarlos, pero no tienen la costumbre ellos de cepillar o de escobillar el recipiente. Como este huevito tiene la característica de pegarse en las paredes internas de este recipiente, y si esto se elimina el agua, generalmente por espacio de 2 años pueden estar viables.
Al momento de que la persona puede ir de un lugar a otro y lleva este depósito sin agua, y después de 2 años le ocurre colocar agua a este depósito, entonces este huevo generalmente va a emerger. Es así que puede fácilmente infestar diferentes localidades. Con respecto a las características, tenemos acá diferenciales de huevos de mosquitos. Así tenemos del género Aedes, del género Anopheles y del género Culex. La diferencia está en que en el género Anopheles va a presentar unas bolsitas que son unas cámaras aeríferas que le sirve para flotar. Esto generalmente la hembra, cuando deposita sus huevos directamente en el agua, este huevito va a flotar, lo que no tiene el Aedes. El Aedes generalmente se va a encontrar pegados en los recipientes de agua, mientras que el Culex generalmente lo pone en una forma de paquetes, formando una especie de una balsa. En lo que respecta a la larva de pupas, respecto a las características de las larvas, la característica más importante viene a ser en el sifón. Las larvas de Aedes aegypti van a tener un sifón respiratorio, lo que no tiene generalmente la larva de Anopheles. Su característica es que el sifón respiratorio generalmente es más corto que el sifón de Culex. Una de las características importantes es cuando se colecta estas larvas, en el momento de reposo van a tomar una posición vertical, mientras que las larvas de Culex generalmente tienen una forma oblicua. En cuanto a la etapa de pupa, la característica principal generalmente viene a ser, o diferencial, entre el género Anopheles y Aedes, se va a basar en lo que es las trompetillas respiratorias. Estos son de color pardo oscuro y tienen la forma de una coma. Sus estadios va a durar de 2 a 3 días para eclosionar, para luego convertirse en adulto. Tenemos la característica del Aedes en su forma adulta. El Aedes en esta etapa generalmente es la etapa más importante, diría yo, porque si en este momento este zancudito hembra está infestado, generalmente nos va a transmitir la enfermedad. La característica principal, como todos conocemos, lo tenemos generalmente en las patitas. Entre articulaciones y articulaciones se forman unas bandas plateadas, y a nivel del tórax generalmente también hay unas escamas plateadas que forman una especie de lira, cosa que no lo tiene otro tipo de zancudo. Como les había mencionado, los estadios inmaduros lo vamos a encontrar generalmente en lugares lluviosos como en la costa. Tenemos, por ejemplo, lo vamos a encontrar en llantas, en latas, botellas y floreros. Lo que no es igual en zonas, por ejemplo, de la selva, que en la selva lo vamos a encontrar generalmente en inservibles. Vamos a hablar un poco sobre la ecología del zancudo. En cuanto a la emergencia, después de emerger la pupa, generalmente tenemos al zancudito adulto. Este zancudo, al momento de nacer, podríamos decir así, se posa generalmente en las paredes del recipiente para endurecer sus alas y también su exoesqueleto para luego volar. El apareamiento generalmente se realiza dentro de las 24 horas después de la emergencia para producir generalmente el apareamiento. La alimentación, las hembras se alimentan en la mayoría de los vertebrados, pero prefieren el de los humanos, y estos van a volar en sentido contrario al viento y son atraídas generalmente por los gases que uno emite. Y la sangre generalmente va a servir para el desarrollo de los huevos. Tenemos el ciclo gonadotrófico. Una vez que este zancudito está alimentado, va a poner un promedio de 100 a 200 huevos en un intervalo de 3 días. La hembra grávida buscará un recipientes oscuros, sombreados, para depositar sus huevos, prefiriendo aguas limpias y claras. La conducta de reposo, generalmente este zancudo
Lo vamos a encontrar descansando en lugares sombreados como alcobas, baños, patios o cocinas. O también lo podemos encontrar por debajo de los muebles, de las sillas, de las mesas, reposando. El rango de vuelo. Este zancudo generalmente no vuela más de 100 metros cuando está grávida. La longevidad. Los adultos pueden permanecer vivos en laboratorios durante meses, pero en la naturaleza generalmente viven un promedio de 35 a 45 días. En Perú generalmente hacemos dos tipos de vigilancia. La vigilancia activa, especialmente, es aquella que se realiza a través de las encuestas entomológicas, utilizando generalmente dos metodologías: la metodología del 10% y el control focal al 100% de las viviendas. En la metodología del 10% generalmente se realiza cada 3 meses en escenario 1 y el control focal se realiza también cada 3 meses, pero al 100% del total de viviendas. Cuando están en escenario 2, este control focal al 100% que se realiza en un mes, al siguiente mes se realiza la vigilancia al 10%. Luego el siguiente mes también la vigilancia al 10%, luego al tercer mes de nuevo se hace el control focal al 100%. Es decir, que el control focal en nuestro país nosotros lo realizamos 4 veces al año, es trimestral. La vigilancia centinela. La vigilancia centinela es aquella que se realiza generalmente en puntos críticos, como son en cementerios, en restaurantes, en lugares donde se cambian las llantas, en puertos, en terrapuertos, mediante generalmente una metodología que se emplea, que es la ovitrampa. La ovitrampa es un diapositivo en donde va a ir una infusión, va a ir una paleta y mediante la cual nosotros vamos a poder detectar a la Aedes mediante el huevo. Y esto se realiza generalmente en escenarios epidemiológicos 1, es decir, donde no hay el vector. Esto lo colocamos para nosotros ver si hay introducción de una nueva localidad con este vector. Tenemos la encuesta entomológica. La encuesta entomológica es una actividad de la vigilancia entomológica que realizamos. ¿Y con qué finalidad se hace? Generalmente de obtener datos del estadio de la Aedes en sus diferentes etapas de desarrollo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad generalmente de tomar decisiones oportunas. Ustedes verán ahí en donde las promotoras de salud generalmente hacen la encuesta entomológica de casa por casa. Estas actividades son hechas a nivel de agentes comunitarios y son supervisados por los técnicos de salud ambiental, por profesionales de salud ambiental y también de DISA y a nivel también central. ¿Cómo se hace la selección de la vivienda al 10%? Se elabora un croquis de las localidades de la jurisdicción, se enumeran las manzanas por cada localidad, se ubica la manzana y luego se enumeran las viviendas. Esto generalmente, al enumerar generalmente las manzanas, para sacar la vivienda en donde se va a iniciar la vigilancia, se hace al azar, se coloca 10 papelitos, se coloca en una bolsa y del 1 al 10. El número que sale es el número de vivienda que vamos nosotros a elegir para iniciar ahí la vigilancia. Si se inicia, por ejemplo, tenemos los 10 papelitos del 1 al 10 y nos sale el número 8, la vivienda número 8 es donde se inicia la vigilancia. A partir de ahí se cuenta 10 casas y se empieza a hacer la vigilancia, lo que es al 10% de las viviendas. Y esto se realiza en escenarios epidemiológicos 1 y también en escenarios epidemiológicos 2 cuando toca la vigilancia. Y cuando es control al 100%, generalmente se realiza todas las manzanas. Esto es realizado por los agentes comunitarios. Para realizar esta inspección del domicilio tenemos nosotros un croquis. Generalmente se realiza en el patio posterior. ¿Por qué en el patio posterior?
porque en el patio posterior vamos a encontrar la mayor cantidad de depósitos que almacenan agua. Luego, en una forma ordenada, generalmente se va supervisando sin